Tienen ustedes? Pareciera que con el paso del tiempo las empresas fueron cumpliendo poco a poco. Incluso en el último reporte de la Secretaría del Trabajo, esta semana dice que las empresas que cumplieron llegaron ya al 95%. Pero ¿podemos confiar en este porcentaje tan elevado? Se lo planteé precisamente a la secretaria Luisa María Alcalde en esta entrevista que le hice ayer. Vamos a verla. Estamos aquí con la secretaria Luisa María Alcalde a sana distancia, que quede muy claro, para platicar sobre todo lo que está pasando en el mundo laboral en medio de esta pandemia. Lo primero que quisiera preguntarte y agradecerte mucho por esta plática es ¿qué tanto, en tu opinión, se han apegado las empresas a la lógica de la cuarentena? Tú has presentado en las mañaneras unas cifras de cumplimiento del 94, 95%, que a mí me llaman un poquito la atención que sea tan grande, porque yo, por ejemplo, voy la calle donde tenemos el canal nosotros, por ejemplo, salgo por ahí, por artículo 123, y tú ves a mucha gente afuera de los locales que siguen vendiendo, digamos. O sea, todo funciona un poco a la mexicana, pues. Y luego, eso en el nivel así, lo que sucede en la calle. Luego en las grandes empresas sabemos de muchas que han seguido trabajando. Esa cifra de 94-95%, ¿qué tanto podemos confiar en que ha sido así, digamos? Yo creo que sí. O sea, primero señalar que ese nivel de cumplimiento ha venido aumentando a través de las semanas. Cuando iniciamos, vamos a decir, a partir de inicios de abril, el cumplimiento era menor. Estábamos en un 13% de empresas que no cumplían. También un tema importante es que nosotros sobre todo nos enfocamos en empresas grandes y no siempre, pero en muchos casos en industrias relacionadas con el ámbito federal. Entonces, cuando iniciamos, el cumplimiento era menor, sobre todo porque había ciertas resistencias de algunas industrias en suspender las actividades. Eso fue cambiando con las semanas y llegamos a estabilizarnos más o menos a mediados de abril, finales de abril, ya en un cumplimiento más o menos del 95%. ¿Cómo crees que se logró un número tan alto de cumplimiento sin sanciones ni medidas coercitivas? ¿Cómo lo hicieron? Fíjate que es interesante, pero yo creo que tiene que ver con la responsabilidad en general de la población mexicana. No es específico de los empleadores, de la gente que decidió pues estar en sus casas, atender a las medidas. También de los grandes empresarios guiados básicamente por una lógica de lucro. La enorme mayoría sí, yo creo que por varias razones. Una, la responsabilidad que significa tener abiertos tus centros de trabajo y la posibilidad de que tus trabajadores pues se contagien y tengas brotes, ¿no? A cualquiera eso pues digamos, lo considera a la hora de estar, sobre todo cuando no hay un marco legal en el cual puedas operar. Pero yo creo que en general, como país, se ha venido demostrando esta estrategia conjunta en la cual no es a través del garrote, es a través del convencimiento y de la responsabilidad mutua y sobre todo de poder estar informando, el hecho de que se informe todos los días, que se vaya conociendo cómo van aumentando los contagios, cómo esta finalmente epidemia pues va llegando a todo el territorio nacional de manera más acelerada en algunos lados, menos acelerada en otros. Con los empresarios en particular, ¿tú has platicado para tratar de convencerlos? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el caso de Electra. Por eso quisiera preguntarte, ¿fue una medida efectiva esto de salir a mostrar cuáles eran las empresas que incumplían con el cese de labores no esenciales? Por ejemplo, cuando ustedes sacaron la lista de empresas y salió el nombre de Electra, pues unos pocos días después, Electra, a final de cuentas, se comprometió con la Secretaría del Trabajo a cerrar en una semana sus 1,200 puntos de venta.
¿Eso fue el haberlos exhibido en una mañanera? ¿Fue un trabajo de convencimiento, de hablar con ellos? ¿Cómo le hicieron? Yo creo que ambas. Creo que ayuda. Creo que esta es una herramienta importante, el dar a conocer a la ciudadanía quién cumple y quién no cumple. Se ve todos los lunes en el tema, por ejemplo, de Profeco, que va señalando los precios de los combustibles, y eso va regulando el comportamiento y los propios precios. Nadie quiere pues que ser mencionado como una empresa no cumplidora, obviamente porque también eso pues repercute en los propios consumidores. Entonces yo creo que ayuda, creo que es importante también que la gente sepa que empresas pues respetan y protegen a sus trabajadores, y eso ha ayudado en varios sentidos. Pero no es lo único, también el convencimiento y también la propia responsabilidad. Entonces sí creo que es una herramienta efectiva, creo que en varios casos nos ayudó a hacer mayor conciencia y, por ejemplo, en el caso de esta empresa, y no es la única, pues ayudó a sentar las bases de establecer qué se podía y qué no se podía hacer, porque recordemos que esto también trajo, pues digamos, al principio como ciertas dudas. Por ejemplo, en el caso de Electra y de Coppel, que ellos también tienen servicios financieros, cómo esta actividad, que sí era considerada esencial, podía operar, pero aisladamente de todo lo otro. Pero han sido muy mañosas esas grandes empresas porque tratan detrás de la idea de que algunas de sus actividades son esenciales, perdón, como los servicios financieros, intentan mantener abiertas sus tiendas por completo. Ese fue el problema. Entonces ahí el gran reto fue dividir, dejar claro qué se vale y qué no se vale, y que lo que no podía seguir operando, pues se suspendiera. Y sucedió. Con esas empresas, con sus representantes. Sí, estuvimos en contacto con los representantes de ambas empresas. Te digo, no fueron las únicas, también mucho con la industria automotriz, que al principio pues había mayores resistencias. Sobre todo, fíjate, lo interesante es que nosotros hacemos inspecciones aleatorias, pero también producto de quejas y denuncias. Vámonos a un corte y de regreso seguimos hablando sobre el tema laboral y más de esta entrevista que hice a la secretaria de Trabajo. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la conversación con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Uno de los temas que más preocupan en estos momentos son las violaciones a los derechos laborales de las y los trabajadores. A muchos les han reducido el salario, a personas que son incluso de población en riesgo de contagio han sido obligadas a seguir trabajando a pesar de ello, y muchos otros casos que desgraciadamente se presentan día con día. Le pregunté a la secretaria del Trabajo cómo ve esta situación desde el gobierno. Vamos a verlo. Claro. ¿Ustedes tienen noción, la Secretaría del Trabajo está contando, por ejemplo, la cantidad de casos de violaciones a los derechos laborales que ha habido en el marco de esta pandemia? He sabido, por ejemplo, de muchos trabajadores que han sido presionados para aceptar reducciones salariales o si no los despiden, incluso cuando se trata de gente en situación de alta vulnerabilidad por sus condiciones físicas, por enfermedades, etcétera. Uno se imaginaría que al final el saldo de esto va a ser una gran cantidad de demandas laborales que quizás se vuelvan hasta inmanejables. ¿Cómo lo estás viendo? Probablemente. Lo que te puedo decir es varias cosas. De entrada, creo que fue muy importante el ser muy claros que establece la ley y que no había sustento jurídico para separar o para despedir a un trabajador en esta pandemia o en razón de esta pandemia. Entonces, eso ayudó, me parece, a que se estableciera claramente cuál era, digamos, las responsabilidades de cada uno. Abrió varios canales donde hay negociación colectiva, donde hay sindicatos, industrias más organizadas. Ahí se llegaron a varios convenios. Entonces hubo varios convenios entre sindicatos y empleadores, entendiendo que según la situación específica se podía llegar a ciertos acuerdos para establecer en qué condiciones iba a laborar y con qué salarios. Del 1 al 10, a muy abuelo de pájaro, del 1 al 10, ¿qué tan respetuosos han sido
los grandes empresarios de este país con los derechos laborales durante esta pandemia? Yo creo que bastante. O sea, creo que el hecho de los datos que arrojan el IMSS, que estemos... Bastantes, 9, 8... Digamos, no quiero decir que el cumplimiento es total, pero sí creo que ha habido una responsabilidad. Estamos en una situación complicada para los empleadores. A ver, no han recibido ingresos ya durante un periodo largo y aún así la gran mayoría mantiene a sus trabajadores, por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Al inicio, y eso también lo denunciamos, y nos parece incluso que es una muestra clave de lo que hemos venido insistiendo de la subcontratación abusiva, lo que identificamos es algunas empresas grandes relacionadas con la subcontratación que de un momento al otro dieron de baja a sus trabajadores y vaciaron sus nóminas. Sí. Ahí tenemos identificado esta práctica. No es generalizada, pero sí se puede identificar. Ahora, en el caso de los informales... Sobre todo relacionados con turismo, claro, aparte. Claro. En el caso de los informales, INEGI habla de 10 millones que dejaron de trabajar. ¿Qué sabemos de este sector? Y además, ¿qué sabemos de cuántos de ellos van a lograr volver a sus puestos de trabajo? Pues mira, lo que sabemos es que en estas llamadas telefónicas y en este censo que hizo el INEGI, es que muchos de ellos, como dices tú, informales, que viven al día, si se les pregunta si están en este momento, digamos, en su actividad económica, pues obviamente no lo están. Muchos de ellos suspendieron, se dedican a las ventas de diferentes artículos, y ante la pregunta de si están o no trabajando o si están en la actividad productiva específica, pues la respuesta es no. La gran estrategia del gobierno de México es impulsar desde abajo. O sea, no creemos en esta estrategia de que hay que proteger a los de arriba para que pueda gotear y permear a los de abajo. Y hablando precisamente del tema de los derechos laborales, no cabe duda que una de las peores afectaciones que han tenido lugar en el marco de esta pandemia tiene que ver con aquellas empresas que han puesto en riesgo la salud de sus trabajadores. El no implementar las medidas de sanitización necesarias o el no mandar a los trabajadores de población en riesgo específicamente a sus casas, o el no tomar las medidas de seguridad sanitaria necesarias, puede acarrear consecuencias legales muy graves. Vamos a ver esta cápsula sobre el tema. ¿Qué responsabilidades tienen los patrones para procurar la salud de sus trabajadores? La Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 3 que el trabajo debe realizarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud de los trabajadores y sus familias. El artículo 132 señala también que los patrones están obligados a cumplir con las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente. Cuando el Consejo de Seguridad declaró la emergencia sanitaria, estableció una serie de medidas obligatorias para los centros de trabajo, tales como suspender las actividades laborales no esenciales, con respeto al sueldo íntegro de los trabajadores, y el resguardo obligatorio de la población de riesgo, tales como adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con padecimientos cardiovasculares. La Secretaría del Trabajo también emitió una guía para evitar las afectaciones de la pandemia en las empresas. Entre ellas se contempla mantener la limpieza permanente del centro de trabajo, proveer a los trabajadores productos sanitarios como gel antibacterial y cubrebocas, establecer filtros de ingreso al centro de trabajo y detener las actividades no esenciales. La Secretaría puede llevar a cabo inspecciones para verificar que se cumplan con estas medidas. En caso de no hacerlo, la dependencia puede establecer multas. Las sanciones incluso pueden trasladarse al ámbito penal. El artículo 27 bis del Código Penal para el Distrito Federal establece que las empresas pueden ser responsables penalmente de los delitos contemplados en el Código, al no cumplir con las disposiciones del Consejo de Salubridad y la Secretaría de Trabajo. Estas podrían ser responsables de delitos que van desde peligro de contagio hasta homicidio. Las penas pueden ir de la prohibición de realizar algunos negocios, la reparación del daño, hasta la propia disolución del centro de trabajo. Precisamente le pregunté a la secretaria del Trabajo sobre el caso de Grupo Reforma, donde, al igual que otras empresas, el no haber aplicado las medidas de prevención necesarias podría haber causado decenas de contagios por COVID y, desgraciadamente, el fallecimiento de una persona, algo que
el periódico Reforma ha querido ocultar, sobre lo cual, por cierto, escribí en mi columna de ayer en el Heraldo. Pero vamos a ver lo que hablé con la secretaria del Trabajo sobre este tema. Secretaria, hay otro tema que me gustaría preguntarte. Las empresas tienen una obligación de proteger la salud de sus trabajadores. Así es. De no poner en riesgo. Incluso es una responsabilidad legal, según entiendo. Así es. No sé si estés al tanto del caso de Reforma, pero yo recabé testimonios de varios trabajadores de Grupo Reforma. Hay mucha molestia dentro de ese periódico porque los han obligado a permanecer en las instalaciones, salvo algunos directivos que les han permitido, altos directivos que les han permitido irse a sus casas, pero el grupo ha rechazado las peticiones de los trabajadores de trabajar desde casa, aun cuando muchas de las actividades que hacen se pueden hacer desde casa. En Reforma hubo un muerto, un trabajador de intendencia que murió hace relativamente poco tiempo, el periódico lo ocultó y se ha ido desparramando el virus entre varios de los trabajadores. Algunos dicen que 12, otros que hasta 25 trabajadores podrían estar infectados. Esto es lo que me cuentan ellos mismos. ¿Qué pasa en un caso así? Porque me dicen, por ejemplo, que la empresa no implementó medidas adecuadas de seguridad, de higiene para prevenir contagios. Por ejemplo, no se medía la temperatura al entrar, solamente se empezó a hacer después de que hubo este fallecimiento. ¿Alguien que hace esto incurre en responsabilidades legales? Te cuento un caso, pero hay muchos más así. Y sin prejuzgar ese, porque no. Y estoy hablando de las versiones que a mí me han contado los trabajadores, ¿no? Pero lo cierto es lo siguiente, y qué bueno que lo preguntas. Todas las industrias consideradas como esenciales, que son aquellas que están operando incluso en semáforo rojo ahora con la nueva normalidad, no es que puedan operar de manera normal. Hay lineamientos que fueron publicados por la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Salud, Economía y el Instituto Mexicano del Seguro Social, que son muy claros de qué tipo de modificaciones tienen que hacer en los espacios de trabajo para poder respetar justo esto, la sana distancia, qué herramientas se requieren, como justamente tomar la temperatura, los filtros de ingreso. Hay varias modificaciones que tienen que realizar todas las hoy industrias esenciales, pero después todas las industrias que vayan abriendo conforme el semáforo se vaya moviendo. Entonces, es un incumplimiento de las normas sanitarias. ¿Qué sucede cuando nosotros identificamos un caso que no cumple con estas medidas? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora en la nueva normalidad, ¿no? Ahora nos estamos dedicando mucho más a atender a aquellas industrias que ya están operando si tienen los protocolos. Lo que hacemos de inicio es, esta verificación, después en caso de incumplimiento llevamos a cabo el proceso sancionador que puede llevar una multa, pero aparte damos vista a la COFEPRIS y muchos casos al Ministerio Público. Entonces ya tendrá que llevar un proceso distinto, digamos, en el ámbito penal para, en su caso, analizar si hay algún tipo de responsabilidad de este tipo. Y en COFEPRIS ellos tienen la facultad, digamos, de poder llegar a clausurar un negocio que no esté cumpliendo con las medidas sanitarias. Entonces, ¿qué pasaría si clausuran Reforma? Van a decir que son perseguidos contra la libertad de expresión. Claro, digamos, harían un Neymar así del tamaño del mundo. Aquí no hay medias tintas. Entonces, en general, cualquier negocio, cualquier industria es tratada de la misma manera. Los protocolos son claros, incluso establece por tamaño de empresa, a qué está obligado una pequeña, una mediana, una grande. Porque además, un periódico no es una actividad esencial. Los medios de comunicación sí lo son, sí lo son. Desde un inicio han sido considerados como actividades esenciales, pero, insisto, eso no quiere decir, uno, que no haya esfuerzos de aquellas actividades que se puedan realizar en casa, que se realicen desde casa, y que los que tengan que estar de manera presencial, ellos tienen que estar en condiciones de seguridad y de salud en el trabajo, que son estos protocolos que han sido... Reforma probablemente es responsable de la muerte de este trabajador de intendencia. Pues eso habría que, digamos, en su caso, pues se tendría que registrar y denunciar también si es el caso. Claro. Si es el caso. Claro.
Pues esto dice la secretaria del Trabajo sobre Grupo Reforma y sobre otras empresas que podrían haber incumplido con la obligación de darle seguridad a los trabajadores. Vamos a un corte, ya estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos en esta entrevista que le hice a Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social. A pesar del tamaño de la crisis económica, este gobierno ha impulsado una serie de programas sociales que buscan priorizar a las personas que enfrentan mayores carencias. ¿Cuáles son estos programas? Vamos a ver esta cápsula porque son muchos más de los que a veces se cree. Después de su triunfo en el 2018, Andrés Manuel López Obrador anunció una serie de programas que serían la base de su política social. Estos programas buscan atender principalmente los sectores en mayor vulnerabilidad, atendiendo esencialmente a diversos grupos de edad como jóvenes o adultos mayores. Así, tenemos el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, dirigido a estudiantes menores de 18 años. También el Programa de Desarrollo de la Región del Istmo. Jóvenes Escribiendo el Futuro, un programa de apoyos para estudiantes de educación superior. Edificación de caminos rurales con uso intensivo de mano de obra. Desarrollo urbano en colonias marginadas. Programa para el bienestar de las personas adultas mayores, a través del cual se otorga un apoyo de 1,275 pesos mensuales, entregados bimestralmente mediante el uso de una tarjeta bancaria para mujeres y hombres mayores de 68 años en todo el país. Apoyo a los cultivos básicos para alcanzar la soberanía alimentaria. La pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, que otorga un apoyo de 2,550 pesos a las personas con discapacidad que viven en municipios y zonas urbanas de alta y muy alta marginación. Otorgamiento de créditos ganaderos a la palabra. El programa Sembrando Vida, que incentiva a los sujetos agrarios a producir árboles frutícolas y maderables. Apoyo a pequeñas y medianas empresas, especialmente en el contexto de la pandemia. El Programa Nacional de Reconstrucción 2019, dirigido a la población afectada por los sismos del 2017 y 2018. Desarrollo de la infraestructura eléctrica y energías alternativas con el impulso a la CFE. También está el Programa de Mejoramiento Urbano y Tandas para el Bienestar, que otorga microcréditos a pequeños empresarios para la adquisición de insumos y herramientas. Atención médica y medicamentos gratuitos para toda la población. Y finalmente, Jóvenes Construyendo el Futuro, para capacitar en un centro de trabajo a jóvenes que no estudian ni trabajan. Y a pesar del avance que constituyen estos programas, es posible que frente a la gravedad de la crisis económica que enfrentamos, varias de estas medidas se queden cortas. Se lo planteé a la secretaria del Trabajo. Vamos a ver esto. Estamos ante una crisis económica sin precedentes. Nuestra generación, la tuya y la mía, nunca ha vivido una crisis así. Va a ser peor que la crisis del año 82. Se dice, el Banco Mundial dice que es la peor desde la Segunda Guerra Mundial. Otros dicen que incluso peor que la crisis del 29. Y yo te pregunto esto porque en la 4T surgió, digamos, a partir de un programa, que es el Proyecto Alternativo de Nación, que se presentó hace ya más de 2 años. Y ahí hay una serie de metas, algunas ambiciosas, bastante ambiciosas, pero pareciera que a la luz del mundo de hoy, de lo que tenemos hoy, muchas de estas metas se van a quedar muy cortas. ¿No habría que revisar el programa de la Cuarta Transformación, si es que todavía se puede hablar de una cuarta transformación? Porque en un contexto así no es tan sencillo. Fíjate, Hernán, que yo considero justamente lo contrario. Creo que ahora es más vigente que nunca el proyecto de la Cuarta Transformación, en muchos sentidos. Por ejemplo, veamos esta proyección y este plan que existió desde antes de la pandemia en el sector salud, un sector que ya todos conocemos que fue desmantelado y que la proyección siempre fue garantizar a cualquier mexicano, independientemente de si estaba o no asegurado, si tenía una relación laboral formal o no, el poder acceder a los servicios de salud. En este sentido se ha avanzado muchísimo e insisto, antes de la pandemia. Entonces, no solamente en ese sentido, en el sector educativo y sobre todo con los programas prioritarios. ¿Cuál es la enorme
enorme diferencia del antes y el después. Antes los programas sociales eran concebidos como un Estado que gestionaba oportunidades. Entonces, dependiendo de las circunstancias, tú sí, tú no, muchas de ellas hasta manipuladas en lo electoral. Y hoy es un cambio de visión totalmente, diferente. Claro, o sea, podríamos adivinar que se necesitan esos programas más que nunca. Claro. Pero mi pregunta va por este lado. Las metas, ¿no habría que revisarlas hacia el alza de una manera muy ambiciosa? O sea, la cantidad de programas sociales que se planteó este gobierno hoy parecen muy limitados en sus metas si uno analiza cómo van a caer las cifras, por ejemplo, cómo van a aumentar el número de pobres en este país. No sé, o sea, ustedes han hablado de crear 2 millones de empleos, pero el INEGI está hablando de que se están perdiendo 12. Bueno, pero no que se están perdiendo empleos, que dejaron de trabajar en el momento en el que se les preguntó, porque se suspendieron todas las actividades productivas que no son esenciales. Claro, pero por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro, gran programa que tiene una meta bastante ambiciosa. ¿No debería, por ejemplo, revisar sus metas de una manera al alza, pero duplicar o triplicar el número de beneficiarios, por ejemplo? Sí, y posiblemente lo haremos. Es decir, pero por eso, un poco para redondear la idea, considero de entrada que los programas prioritarios hoy tienen que intensificarse y se están intensificando. Entonces, cuando hablamos de los programas prioritarios, para darnos una idea, no estamos hablando, como te digo, de oportunidades de unos sí y unos no. Es esta visión de garantizar derechos. Entonces, es el derecho que tengan todos los adultos mayores, todas las personas con discapacidad, sobre todo niñas y niños. Cuando hablamos, por ejemplo, de jóvenes construyendo el futuro, bueno, hoy más que nunca, Jóvenes Construyendo el Futuro es una herramienta para poder apoyar a todos aquellos jóvenes que durante este proceso han perdido su empleo. Sembrando vida, ¿no? Entonces, todo lo que significa el construir esos empleos en el campo, porque el campo se olvidó, pero Sembrando Vida está generando cerca de 400,000 empleos de 2019 a 2020. Déjame plantear la siguiente pregunta. Déjame cerrar la idea de los programas sociales. Vale. Bueno, entonces, como te decía, los programas sociales no es exclusivamente una transferencia de dinero, no, es incorporar a la población en actividades productivas. Cuando hablamos de Jóvenes Construyendo el Futuro, estamos hablando de incorporarlos a empresas para que a la vez que se capacitan, trabajen. Cuando hablamos de Sembrando Vida, estamos hablando de 400,000 mujeres y hombres de familias campesinas que lo que están haciendo es sembrar árboles frutables, maderables, también granos, para poder posteriormente vivir de eso. Cuando estamos hablando de la escuela es nuestra, es transferencias a los comités de familias para que ellos con esa transferencia y designando a un administrador puedan generar empleo en su comunidad, porque ¿qué hacen con esos recursos para mejorar su infraestructura? Pues contratan a los albañiles, a los maestros de obra, el material de sus propias comunidades y eso genera empleos, eso fortalece las economías. Entonces, creo que es muy importante ver esta relación, porque no es únicamente una transferencia que ya en sí mismo, por supuesto que es una ayuda para muchísimos, pero no solo eso, es incorporar las actividades productivas que en sí mismo generen bienestar con, a largo plazo en las comunidades. ¿Qué estamos planteando para esta época del COVID y por qué decimos que se están intensificando los programas prioritarios? Y en ese sentido que se va a impulsar la economía, con específico énfasis en estos meses. Antes del COVID se estaban apoyando a 55% de las familias en México. Ahora la estrategia es lograr apoyar al 70% de las familias en México. Estamos hablando desde las clases más bajas, o sea, los pueblos más alejados, la gente más pobre, hasta las clases medias. Y también con un beneficio que se verá hacia arriba, piramidal, porque el hecho de que en las comunidades estén recibiendo estos recursos y en su momento en actividades productivas, lo que genera es la posibilidad de consumo. Todos conocemos eso. Pero déjame volver al tema del empleo, porque me parece que para ustedes en este momento
se viene un dilema importante. Se van a necesitar evitar la pérdida de millones de empleos, no de miles, no de cientos de miles de millones, y crear nuevos empleos también. Y por otro lado, la 4T tiene una agenda muy importante de ampliación de los derechos laborales, de respeto a las libertades sindicales, etcétera, etcétera. ¿Cómo concilias estas dos cuestiones? Porque, por ejemplo, algún empresario te podría decir, no es momento de modificar la forma en que se da el outsourcing, porque a través del outsourcing podemos contratar a muchos más trabajadores. Y otro empresario te podría decir, no es momento de avanzar en la reforma laboral en este y en este otro aspecto, porque eso va a detener la velocidad de la creación de empleos. No sé si sus argumentos sean ciertos o no, pero a la hora de la verdad, esto se puede traducir en decisiones de invertir o no en México, de que una empresa internacional incluso que tenga que hacer una inversión en México decida hacerla, por ejemplo, en Guatemala, donde los derechos laborales no se respetan. ¿Qué piensan hacer frente a esto? Que yo considero que al contrario, fortalece la agenda. Yo creo que para los propios empleadores y para quien quiere invertir en México, lo que quiere es estabilidad en las relaciones laborales, lo que quiere es Estado de Derecho. Eso es lo que quiere. Y el hecho de seguir pugnando por la libertad y la democracia sindical y tener un sistema de justicia mucho más independiente y más expedito, hablando específicamente de la parte laboral, eso promueve la inversión y promueve la estabilidad en el caso de los empleadores. Lo mismo sucede con el caso de la subcontratación abusiva. Muchísimas empresas te dirían que este tipo de actividades lo que han venido a hacer es incluso hacer como una especie de competencia desleal para muchos sectores que sí cumplen y que respetan los derechos laborales. Y que ha habido algunos actores que se dejaron, que dejaron operar durante administraciones anteriores, que abarcaron cierto mercado, pero en condiciones de no solamente de prácticamente defraudación del trabajador, sino también del SAT y también de los institutos de seguridad social. Entonces yo creo que van de la mano. Por un lado está la estrategia de reactivación económica, generar 2 millones de empleos de abril a diciembre, que está relacionado con los programas prioritarios y de infraestructura. Está el tema de los casi 4 millones de créditos para apoyar a los micro y pequeños empresarios y también a los trabajadores, intensificar los programas del bienestar, de manera paralela seguir impulsando la agenda de libertad y de democracia en muchos ámbitos, pero sobre todo en materia laboral. ¿La reforma laboral sigue? La reforma laboral sigue su ritmo. ¿O va a modificar sus plazos? Qué bueno que me preguntas. Sigue su ritmo, recordemos. La reforma sindical más bien, ¿no? Pues no solamente es sindical, o sea, es sindical, pero también acuérdate que tiene que ver con el modelo de justicia. ¿Qué habíamos proyectado? Habíamos proyectado la primera etapa para este año, se sostiene la primera etapa para este año, quiere decir que en 10 entidades federativas va a iniciar el nuevo modelo laboral, van a abrir las puertas los tribunales laborales, los centros de conciliación y también que los procesos de todos los sindicatos tienen que introducir el voto personal libre, directo y secreto, la legitimación de sus contratos para eliminar los contratos de protección. Y esto realmente no solamente nos ayuda en el mercado laboral, sino también hay que decirlo, es un compromiso frente al tratado comercial. Entonces, si vamos a iniciar también como un empuje a la economía, el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, como es el caso, pues una de estas condiciones o elementos esenciales del TEMEC es el cumplimiento de las normas laborales. Claro. No podemos seguir pensando que el desarrollo, avanzar ni siquiera en términos de pandemia, es más ahora que nunca, es seguir violando los derechos del... Que nuestra competitividad a nivel internacional es ser un país precario. Precario de bajos salarios, donde todo se incumple. Al contrario, es lo que nos ayuda a reflexionar una situación como esta, es el mercado laboral tan precario que se ha mantenido y estas relaciones que no han logrado poder tener ciertas organizaciones colectivas para ser más equitativas. Bien. Nos vamos a ir a un corte, pero recuerden que estamos en televisión en vivo digital por nuestro canal de YouTube de La Octava, en el canal 8.1 de televisión
abierta en los canales 8 de Total Play, Easy y Axtel. En YouTube, si nos están siguiendo por esta vía, por favor, dennos un like para que sepamos que nos están acompañando. Y por favor, síganos también en Instagram, en la cuenta de La Octava Digital, y desde luego en Twitter, también @laoctavadigital, y en mi cuenta personal, donde me pueden mandar saludos afectuosos o mentadas de madre. También @Hernán Gómez B. Vamos a un corte, ya estamos de vuelta. Gracias, estamos de vuelta en La Octava, en esta conversación que tuve con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Uno de los temas fundamentales que tratamos tiene que ver con el regreso a esto que se ha llamado la nueva normalidad y el plan que ha diseñado el gobierno para llevar a cabo el regreso paulatino a nuestras actividades productivas, educativas, etcétera. Le pregunté a la secretaria cómo en medio de este proceso se puede evitar la presión de las empresas por querer regresar ya a sus actividades. Vamos a ver este segmento final de la entrevista con Luisa María Alcalde. Ahora, ¿qué sigue en las próximas semanas? Hay un plan para ir volviendo a la normalidad. Al mismo tiempo hay una gran presión para que la economía vuelva a funcionar. Hay una presión, creo que también política, para que eso pase. ¿Cómo evitar que las empresas no se empiecen a adelantar a los plazos, que empiecen a forzar a los trabajadores a regresar? ¿Cuál sería en ese sentido tu mensaje hacia los trabajadores y hacia las empresas? Yo creo que hay que buscar ese equilibrio, ese punto de equilibrio, que es lo que hemos mantenido y hemos hecho desde toda la estrategia. Liderados por los técnicos, por los científicos, porque lo más importante es la salud. Entonces, no vamos a reactivar, por ejemplo, la industria turística si no hay condiciones, por ejemplo, de que no haya altos niveles de contagio. Entonces, la coordinación entre las entidades federativas y el gobierno federal, que mantenemos cada semana una reunión con los gobernadores y vamos proyectando esta apertura, tiene que ser muy cuidada, porque no quiere decir que nos mantengamos siempre en semáforo rojo. Lo que quiere decir es que en el momento en el que se vaya cambiando el semáforo, según las entidades federativas, realmente hay una responsabilidad por parte de los sectores de implementar los protocolos que permitan disminuir. ¿Y quién asegura, esta cantidad de riesgos? quién se asegura que eso ocurra? ¿La Secretaría del Trabajo a nivel federal, las secretarías de los estados? De manera coordinada, la Secretaría del Trabajo con las entidades federativas y nosotros en una coordinación con salud. Con el IMSS, por ejemplo, importante, te pongo un ejemplo. Ahora en esta coordinación el IMSS nos da números respecto a aquellas empresas donde ha aumentado el nivel de incapacidades. Entonces, nos permite a nosotros tener elementos para llegar al lugar, identificar qué está sucediendo y por qué hay un incremento en incapacidades. ¿Está habiendo más contagios? ¿Ha habido un brote? ¿Qué se está haciendo y qué no se está haciendo? En ese sentido, ir ordenando que, claro, vayamos poco a poco en la reactivación económica, pero siempre cumpliendo y priorizando mucho la salud. Bien, ¿algo más que quisieras decir? Pues quizá seguir invitando a todos los jóvenes, que yo sé que te escuchan muchos chavos, así que aprovechar el viaje para decir que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro está abierto, que tenemos toda la intención, como en todos los otros programas, de seguir incorporando, en este caso a jóvenes de 18 a 29 años que no estén estudiando y no estén trabajando. Ahorita les decíamos a ustedes que si van a recibir aprendizajes. En la octava, claro. Entonces, es un momento importante. El sector de jóvenes es el que ha sido más golpeado en el desempleo y creemos que estas herramientas les permiten garantizar que van a obtener una beca, un salario que es igual a un salario mínimo, seguridad social y también que puedan tener experiencia laboral. Hay que ir de manera muy coordinada y decir que la Secretaría del Trabajo está pues abierta a poder seguir atendiendo todas estas problemáticas que sin lugar a dudas pues a todos nos ha puesto a prueba. Y creo, y de verdad te lo digo, no solo en general la ciudadanía, los empleadores y los trabajadores hemos dado muestra de solidaridad y de respeto y de compromiso colectivo. Entonces creo que estamos muy satisfechos por eso y pues más que nunca
está vigente el proyecto de la Cuarta Transformación para ser un ejemplo en el mundo de cómo sin el garrote, pero sí a través del convencimiento y de apostarle a los que menos tienen, vamos a poder salir adelante. Entonces, que no baje el ánimo, ya vamos caminando hacia adelante, ya se ve la luz en el camino y estaremos... Se ve la luz al final del túnel. Así es. Gracias, secretaria. Muchas gracias. Gracias. Llegamos así al final de este programa.